soy el doctor Daniel Varas, soy retinólogo del hospital y quiero presentarles hoy día de nuevo en la última presentación del año biomarcadores en vasculopatía polipoidea coroidea. La idea de hablar de biomarcadores es tratar de simplificar de alguna forma la aproximación diagnóstica a algunas patologías, y me pareció que en los últimos avances en esta enfermedad habían varios que son importantes mencionar y que nos van a servir para la práctica clínica del hospital con los equipos que tenemos en el hospital, que no tenemos cosas súper especializadas, pero con lo que tenemos se puede hacer harto. Y vamos a hablar también un poco del tratamiento y cómo estos biomarcadores nos ayudan a definir qué pacientes van a andar mejor y qué pacientes van a andar peor. A modo de introducción, un poco de historia. Bueno, como es sabido, Januzzi fue el primero en presentar una serie de 11 pacientes en un meeting de la Sociedad de Mácula, en 1982, en el cual describía una serie de pacientes con lesiones vasculares de aspecto polipoideo asociado a desprendimiento de retina, a desprendimiento del epitelio pigmentario, ya sea hemorrágico o cero hemorrágico, que más tarde en 1990 fue publicado como vasculopatía polipoidea coroidea idiopática. Casi en paralelo, Kleiner, en 1984, presentó una serie de pacientes muy parecidos, de 8 pacientes, bajo el nombre de síndrome uveal hemorrágico posterior. Esto era algo que ya se venía viendo desde antes de los años 80 y se pensaba que tenía alguna relación con la degeneración macular relacionada con la edad. Ahora, lo que compartían estas dos series de pacientes es que una proporción importante de estos pacientes tenía ancestros africanos, o sea, eran de razas pigmentadas. Y esto contrastaba un poco con las estadísticas de la época, que a principios de los 90, la degeneración macular en pacientes con piel pigmentada o pacientes con antecedentes o ancestros africanos era muy baja, tanto en el Reino Unido como en India Occidental. En cambio, los pacientes caucásicos, el europeo blanco, digamos, tenía una prevalencia del 3,5% versus un 0,1 o un 0,4% en pacientes con tez pigmentada. Ahora, se cree que esto mismo de que es como un subgrupo de pacientes con características no habituales de degeneración macular podrían hacer que esta enfermedad fuera algo diferente a una degeneración macular. Ahora, posteriormente, en el 92, Paide, utilizando verde-indocianina, pudo describir por primera vez estas lesiones como lesiones nodulares, vasculares, subretinales, de aspecto polipoideo efectivamente, ¿ya? Y que se asociaba a cuadros de maculopatía serosa o hemorrágica, asociada también a los desprendimientos del epitelio pigmentario. Ahora, no fue hasta 1997 en que Januzzi ya publicó un trabajo más grande de 20 pacientes, donde mostraba dos cosas súper importantes que caracterizan a esta enfermedad. Es que en el verde-indocianina se ven redes vasculares ramificadas como una estructura que crece probablemente debajo del epitelio pigmentario y sobre la membrana de Bruch, y que se expande a través de los años, y en los bordes de este avance se observan estas dilataciones vasculares aneurismáticas o pólipos que se describían en esa época con los sistemas de imágenes que se tenían en ese entonces. Ahora, es por todos sabidos que la degeneración macular o su prevalencia, ya sea por su estudio o por los factores de riesgo, ha ido aumentando su diagnóstico en el mundo. Y aunque es difícil hacer una epidemiología a nivel global, cuando se hacen estudios de población en pacientes que se atienden en un hospital por degeneración macular relacionada con la edad, en Europa, digamos, se ve que los caucásicos, en los pacientes caucásicos que tienen degeneración macular asociada a membranas neovasculares, cerca de un 4 a casi un 14% puede corresponder a una vasculopatía polipoidea en realidad. Y aquí lo más importante es que los asiáticos tienen mucho mayor prevalencia
que en otras razas, ¿ya? En los asiáticos se ha visto que hay entre un 20 y un 60%. Nosotros no somos ni caucásicos ni asiáticos, pero somos hispanos o también raza pigmentada latina, por así decirlo, que podríamos estar perfectamente entre ambos. Se ha visto que en las razas pigmentadas, ya sea afroamericanos o asiáticos, es más frecuente en hombres, y en pacientes caucásicos es más frecuente en mujeres. Respecto a la degeneración macular, es más temprana y menos bilateral, y la aparición de membranas neovasculares o de signos de neovascularización es más temprana, incluso 10 años antes de que ocurra en una degeneración macular tardía. En cuanto a la ubicación, bueno, sabíamos habitualmente que eran peripapilares, pero en realidad en los asiáticos cerca de un 90% es macular y central, mientras que en los europeos es peripapilar y macular de igual forma, digamos. En cuanto a los factores de riesgo, por una parte se sobreponen con la degeneración macular relacionada con la edad, en cuanto a que son pacientes que tienen más riesgo cuando están expuestos al tabaco, son obesos o tienen parámetros inflamatorios elevados. Ahora, en estudios poblacionales generales no se ha podido relacionar con otras cosas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, accidentes vasculares o cardiopatía coronaria. Lo que sí se sabe, bueno, es que la edad es un riesgo importante, pero es más importante incluso en la degeneración macular. Y acá hay algo que voy a mencionar y que lo vamos a hablar más adelante, en que en un porcentaje importante de los pacientes hay una historia previa de corioretinopatía central serosa, ¿ya? Ahí. Y esta dualidad, digamos, de etiologías o de asociaciones más que nada, plantea dos teorías como causas de esta vasculopatía. Uno es que es una variante de una degeneración macular, y otra es que es parte de un espectro de enfermedades paquicoroideas que fueron muy bien presentadas por el doctor Maureira hace unas semanas atrás. Respecto a la degeneración macular, se piensa que existiría una disfunción del epitelio pigmentario, no podría hacerse cargo de forma eficiente de los desechos metabólicos del ciclo visual, se acumularían productos inflamatorios, llevando al engrosamiento de depósitos sobre la membrana, sobre la lámina basal del epitelio pigmentario, llevando al daño inflamatorio que conocemos y al estrés oxidativo. Con esto se asociaría, digamos, a la formación de estas membranas neovasculares, pero en este caso, en la vasculopatía polipoidea, sería de un tipo neurismático versus un tipo normal, por así decirlo, en la degeneración macular propiamente tal. Ahora, en el espectro paquicoroideo se encontraría histológicamente una hialinización de las arteriolas y las vénulas coroideas, que llevarían posteriormente a un reemplazo de la lámina elástica de los vasos sanguíneos con un reemplazo de un material pseudo colágeno, y que produciría una dilatación y un engrosamiento de los vasos. Esto lleva a que la capa más externa de la coroide se vea engrosada y que se atenúe la capa intermedia, que es la de Sattler, con un daño por contigüidad de la coriocapilaris, del epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, producto de la estasia, probablemente de la hipoxia local que se produce en estos casos. El espectro paquicoroideo, además de la vasculopatía polipoidea, contempla, como se mencionó anteriormente, la epiteliopatía paquicoroidea, la corioretinopatía central serosa, la neovascularización paquicoroidea, la excavación coroidea focal y la paquicoroidopatía peripapilar. Esto ya fue tratado anteriormente, así que vamos a avanzar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es importante saber que, bueno, tiene características clínicas. Se han hecho esfuerzos en tratar de aunar criterios diagnósticos, que, bueno, todos conocemos el Everest, pero para aplicar el Everest a nivel general, necesitamos tener un angiógrafo de verde indocianina, que no está en todas partes, ¿ya? Y un poco de eso vamos a hablar, cómo sacarnos esos criterios diagnósticos para ocupar otros que sí tenemos disponibles.
Bueno, en cuanto a las características clínicas, se presentan con grados variables de alteración visual, ya sea de agudeza visual o el campo visual. Se presenta como una maculopatía serosa, hemorrágica, o incluso puede producir una hemorragia vítrea, similar a otras entidades como en la degeneración o como en la corioretinopatía central serosa. Se presentan como un nódulo anaranjado o rojo anaranjado subretinal con un desprendimiento fibrovascular del epitelio pigmentario, que puede ser más bien seroso o hemorrágico. Habitualmente se habla de que existe ausencia de drusas blandas en el ojo contralateral, habitualmente es de una presencia mayor a nivel macular, más que peripapilar o extramacular. Bueno, respecto a las características clínicas típicas, bueno, está el nódulo anaranjado o rojo anaranjado subretinal, que es lo que vemos acá. Está también el desprendimiento de epitelio pigmentario hemorrágico o escotado, y está también la hemorragia submacular o subretinal masiva, que tiene más de 4 diámetros papilares. La localización, como hablamos, puede ser peripapilar, como se muestra en esta imagen, puede ser macular central o incluso multifocal, ¿ya? Y habitualmente no hay drusas en el ojo contralateral. En cuanto a los criterios diagnósticos, hay dos grandes estudios que buscan tratar de definir qué es una vasculopatía polipoidea. Está el estudio japonés del 2005, que ya ha quedado en desuso, pero esencialmente es el nódulo más la imagen de la ICG, y están los criterios del Everest, ¿ya? Que son los más conocidos, que fueron hechos en el 2012 para hacer estudios con antiangiogénicos versus la otra terapia que estaba en ese momento, que es la terapia fotodinámica. Y esto consiste esencialmente que en un ICG existe la presencia de un nódulo hiperfluorescente en los primeros 6 minutos, y que se sume este criterio mayor a la apariencia a la visión estereoscópica nodular de pólipos, un ICG con un halo hipofluorescente alrededor del nódulo, un ICG con una red vascular ramificada, que esto es lo que hablamos como hallazgo principal de los trabajos de Januzzi. La observación de pulsación de los pólipos a nivel de la ICG dinámica en los primeros 6 minutos, de nódulos subretinales anaranjados en el fondo de ojo, y la presencia de hemorragia masiva submacular. Aquí en estas imágenes vemos cómo se observa la red vascular ramificada a nivel macular en una ICG, y cómo se ven estas dilataciones polipodídeas en los bordes o en los frentes de avance de esta red. En esta otra imagen se ve una red mucho más pequeñita, se ve la imagen del pólipo, por así decirlo, y se ve también el halo hipofluorescente, que aquí se cree que por extravasación de productos, digamos, fibrinoides del pólipo, bloquean de alguna forma la presencia del fluoróforo. En cuanto al diagnóstico, bueno, ya hablamos de la red vascular ramificada, aquí lo volvemos a ver en estas imágenes, y la dilatación vascular aneurismática que ya mostramos anteriormente. Ahora, existe la desventaja que no está en todas partes, no es un examen que se haga cada rato, por lo tanto, la costo-efectividad a veces es cuestionable, es lenta, es más riesgosa en cuanto a las reacciones adversas que una angiografía con fluoresceína normal, y es importante tratar de ver qué otras opciones tenemos a esto, y aquí viene como lo importante de la presentación. Bueno, al utilizar el OCT, el mismo OCT que tenemos en el hospital, podemos ver algunos signos o biomarcadores que nos permiten identificar la vasculopatía polipoidea, que son los desprendimientos del epitelio pigmentario con algunas características. El más característico es el DEP tipo puntiagudo, que tiene un ángulo entre la elevación del epitelio pigmentario y la línea basal de más de 70 grados. Está el DEP escotado multilobulado, que es el que vemos acá. Significa que hay varios DEP contiguos, lo que involucra
la presencia de varias neovascularizaciones neurismáticas bajo esto. Tenemos el anillo hiperreflectivo, lo que significa es que está el pólipo o la lesión polipoidea inmediatamente debajo de del epitelio pigmentario, y esta se encuentra total o parcialmente trombosado, ¿ya? También existe el signo de la doble capa, que es esta imagen que vemos acá, en donde se ve una pequeña separación entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, y lo que traduce es la presencia de la red vascular ramificada, y en sus bordes, como se ve acá, es posible ver los DEP, que en el fondo son las lesiones polipoideas. Ahora, este estudio que voy a mostrar probablemente sea el más importante de la presentación, y es lo que más vamos a tener como para poder utilizar en nuestro hospital. Lo que se quiso ver acá era si si existían signos o biomarcadores o alguna cosa que nos pudiese orientar de forma sensible y específica al diagnóstico de la vasculopatía polipoidea, sin la necesidad de usar el verde endocianina. Para esto se probaron varios biomarcadores, por así decirlo, tanto en la foto de fondo de ojo, en el OCT, y en la angiografía con fluoresceína, y se estudiaron 124 ojos de 120 pacientes que se presentaron con maculopatía serosa o serohemorrágica, y le hicieron todos los exámenes a cada uno de los pacientes y se presentaron a dos grupos de retinólogos. Unos hacían el diagnóstico certero, por así decirlo, porque tenían, además de la foto de fondo de ojo, el OCT y la angiografía, tenían el verde endocianina. Y luego esto era contrastado por otros 3 retinólogos que no tenían acceso a la foto o sea, al verde endocianina, y así trataron de ver cuál era la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva del gráfico de sensibilidad y especificidad, para determinar cuáles de estos podían servir como para poder diagnosticarlos de forma certera. Ahora, se vio que del total de ojos, 65 resultaron con vasculopatía polipoidea, 45 con corioretinopatía central serosa, que es una de las asociaciones que habíamos visto antes, y 12 ojos con degeneración macular. Ahora, lo importante es que cuando se usó en la foto de fondo de ojo, se vio la presencia del famoso nódulo subretinal anaranjado, y se vio que la sensibilidad era más bien baja. La presencia o no presencia del nódulo anaranjado en realidad no hace mucho la diferencia para este estudio. Se evaluó también las hemorragias extensas subretinales, los DEP escotados o hemorrágicos, la localización, ya fuera peripapilar o multifocal, y la ausencia de drusas en el ojo contralateral. En el OCT se vio la presencia de DEP simples, de DEP múltiples, que no es lo mismo que los que están escotados, digamos, ¿ya? Es la presencia de varios DEP nomás. La presencia de DEPs únicos o múltiples, los puntiagudos que hablamos, los multilobulados, que eran los que habíamos hablado, el anillo hiperreflectivo y la imagen de doble capa. Y finalmente en la angiografía se veía si es que habían imágenes sugerentes de neovascularización clásica oculta, y se veían lesiones peripapilares multifocales o estas imágenes típicas de las centrales serosas, como la mancha de tinta o el humo de chimenea. Ahora, se vio que los pacientes que tenían un biomarcador que iba a ser útil para el diagnóstico eran aquellos que tenían un área bajo la curva de 0,8 o más, ¿ya? En este caso, en los pacientes con fotofondo de ojo, lo que se aproximó fue solo el desprendimiento de epitelio pigmentario hemorrágico o escotado. Ahora, en el OCT se vio que los múltiples DEP, los DEP puntiagudos, los multilobulados, el anillo hiperreflectivo y el signo de la doble capa eran útiles, por así decirlo, para poder establecer criterios, ¿ya?
y en cambio en la angiografía no había ningún criterio que fuera suficientemente útil para hacer esto. Y lo que se vio es que se encontraron, al hacer el estudio estadístico, se vio que de todos los que eran útiles, los que eran altamente sugestivos de una enfermedad de vasculopatía polipoidea, al usarlos como criterios, eran solo 4. Y estos eran la presencia en el fondo de ojo del DEP hemorrágico o escotado, la presencia de estos DEP puntiagudos, que son los que tienen más de 70 grados de verticalidad, por así decirlo, en el epitelio pigmentario ascendente, los pacientes que tienen el DEP escotado o multilobulado, y finalmente los que tienen el anillo hiperreflectivo. Lo importante de todo esto es que al usar un OCT, si tenemos al menos 2 de estos 4 criterios mayores, tenemos un diagnóstico de vasculopatía polipoidea con una sensibilidad del 95%, una especificidad del 95%, un valor predictivo del 92%, un valor predictivo positivo, y un valor predictivo negativo del 95%. Esto quiere decir que cuando se identifican estos, al menos 2 de 4 criterios mayores, 92 de cada 100 pacientes que veamos van a tener una vasculopatía polipoidea. Y por el contrario, cuando no tengamos ni siquiera 2 de estos 4 criterios mayores, 95 de cada 100 no van a tener la enfermedad. Lo cual, para efectos del hospital, es súper bueno tener esto en consideración, ya que lo disponemos fácilmente. Este estudio o estudios parecidos muestran también resultados parecidos. De Salvo, junto con sus colaboradores, analizaron 52 ojos y vieron que al tener más de 3 de 4 signos presentes, como un DEP puntiagudo, un DEP escotado, un anillo hiperreflectivo o múltiples DEP, se lograba el diagnóstico con un 95% de sensibilidad y un 93% de especificidad. Liu, que hizo un trabajo con pacientes chinos, digamos, vio que en 188 ojos, al tener 2D o más de 2 de 3 de estos signos, tener al menos un DEP, tener el signo de la doble capa y un pólipo tipo pulgar, que es un DEP con anillo hiperreflectivo, se logra una sensibilidad del 89, 85 y una especificidad del 85%. Puse en más detalle el anterior porque es el que tiene mejores resultados y el que está a mi consideración mejor hecho. Bueno, aquí ya nos salimos del hospital porque no tenemos angio-CT. Uno podría esperar de que aquí esto fuera como el reemplazo finalmente de la ICG, y en realidad es similar en detectar las redes vasculares. Aquí pongo una foto de un paciente mío donde se observa una red vascular en el angio-CT. Se ve una zona aquí que está levantada, por eso no se ve nada. Y en el OCTB se observa un DEP que está escotado, que tiene vascularización interna, que tiene líquido subretinal, tiene una imagen de doble capa y digamos, cumple con los criterios. Ahora, es capaz de detectar el 79% nomás de las lesiones polipoidías, que detecta en 100%, en teoría, el ICG, ¿ya? Y se cree esto porque algunos pólipos podrían tener, o estas lesiones vasculares podrían tener un flujo lento o un flujo turbulento que fuera difícil de analizar. Ahora, lo interesante, que es lo que les voy a mostrar ahora, es que el avance de las imágenes en muchas patologías nos ha hecho replantearnos cuál es el origen o la naturaleza realmente de las enfermedades. Y hace poco, bueno, se fue lanzado un OCT de SweepSource, que usa una longitud de onda mayor que la del Spectral Domain, y que hace angiografía, que es de SAIS. Y este fue probado en una serie de pacientes chinos, que vamos a ver ahora, y muestra que las lesiones en realidad parecieran no ser dilataciones aneurismáticas como uno cree, sino que parecerían estructuras vasculares como enredadas, como
como semejantes a un glomérulo más que a una dilatación aneurismática. En este estudio lo que se vio fue, se analizaron 46 lesiones polipoídeas de 23 ojos, y lo bueno es que se logró identificar las redes vasculares ramificadas en un 100% versus un 74% nomás en el ICG. O sea, ya con un método que no es invasivo, que es rápido y que, bueno, es costoso, logró superar en uno de los aspectos a la ICG, que era el estándar para esta enfermedad. Ahora, este tipo de OCT logró mostrar lesiones polipodídeas, que ya vamos a ver que no son tan polipodídeas, en un 93% de las lesiones en los bordes de la red vascular ramificada. Y algo interesante es que como mejora la calidad y la capacidad de identificar esto, también encontró un 3% de neovascularizaciones, o en un 3% la unión de estos DEP o de las redes vasculares unidas a neovascularizaciones tipo 2. De alguna forma, como explicando la creencia que se tienen algunos investigadores de que esto en realidad es una variante de una degeneración macular. Ahora, en estas fotos, lo que mostramos en el ojo izquierdo son dos pacientes con hallazgos de vasculopatía polipoidea en la angiografía con indocianina, y se observa la red vascular ramificada a nivel central, con los pólipos en sus bordes, al igual que en este paciente, y al hacer la angiografía con un swept source OCT, se ve que, claro, las dilataciones vasculares aneurismáticas en realidad parecerían ser ovillos como glomerulares, por así decirlo. Y en esta imagen volvemos a ver, bueno, una foto de fondo de ojo acá con un desprendimiento seroso, con las lesiones polipoídeas alrededor en los frentes de avance, la angiografía con estas lesiones, dilataciones vasculares, el OCTA, y una reconstrucción. Y acá se puede observar como con mayor precisión de lo que estamos hablando. Ahora, la utilidad real de saber esto por ahora, no, en cuanto al tratamiento, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que probablemente en un futuro cercano tengamos estos equipos a disposición de nosotros en todas partes, digamos, incluso en el hospital. Bueno, y aquí muestra la asociación de la neovascularización tipo 2 sobre el epitelio pigmentario, acá, asociado a la red vascular y a un DEP localizado en el borde de esta red. Respecto al uso de la angiografía en esta enfermedad, en realidad no puse mucho, porque en realidad no hay mucho de esto, no sirve. Las imágenes que se observan son, habitualmente, los pólipos se ven en la angiografía como una neovascularización oculta o tipo 1. En algunos casos, con mucho menos frecuencia, se ve como neovascularizaciones de tipo 2, con filtración en tiempos tempranos, pero la utilidad está un poco relacionada al uso del verde indocianina. Cuando hay una red vascular ramificada en la ICG, se ven estos vasos sanguíneos que uno podría decir, pucha, son neovascularizaciones coroidías de tipo degeneración macular o no, y la diferencia se hace porque en la angiografía no salen, ¿ya? Estas redes vasculares que veíamos anteriormente, que son estas de acá, o estas de acá, en la angiografía con fluoresceína no salen. ¿Ok? Ahora, el tratamiento, solo unas palabras, es el tratamiento individualizado dependiendo, obviamente, del déficit visual, de la localización, de la edad del paciente, etc. Y, bueno, lo que se tenía antes del comienzo del uso de antiangiogénicos era la terapia fotodinámica, que por lo menos desde que yo era becado no existe acá en Chile. No, dejaron de hacer
dejaron de, no sé si de hacer o de importar la verteporfirina, pero era un tratamiento que se basaba en la esclerosis localizada de vasos coroideos patológicos, con los riesgos, digamos, de producir lesiones en tejidos adyacentes, de lo largo, digamos, del examen, eh, y de las limitaciones que tenía el paciente después de estar con los ojos cerrados, probablemente durante, o en una pieza oscura por lo menos por un día. Por ser un tratamiento como tan engorroso y esto tratarse de lesiones vasculares, se evaluó o se trató de evaluar el uso de antiangiogénicos, y el estudio, digamos, más importante, el Everest 2, que fue un estudio multicéntrico, controlado y randomizado, donde se trataba de comparar el uso de ranibizumab, mensual con o sin terapia fotodinámica. Y bueno, se dividió a los pacientes en dos grupos. Uno recibía 3 dosis mensuales de ranibizumab, más la inyección placebo, por así decirlo, o sea, más el placebo de terapia fotodinámica, versus otro grupo de pacientes que tenía la terapia combinada. Y los resultados al año mostraron que, bueno, el resultado visual era mejor, significativamente mejor, en la terapia combinada, pero aquí estamos hablando de 8 letras ETDRS versus 5, es poca la diferencia real si no fuera estadística, pero aquí lo importante es que sí se logra una mayor regresión de los pólipos, o sea, estructuralmente la terapia fotodinámica probablemente sí tenía un papel importante en la resolución de la enfermedad. Bueno, frente a esto, y frente a los antecedentes que se tenían, también se evaluó el uso de aflibercept en este estudio que se llama Planet, donde se utilizó, a diferencia del Everest, aflibercept de forma mensual en todos los pacientes, por lo menos 3, o sea, no por lo menos, por 3 meses, y luego los que no respondían en cuanto al líquido subretinal o a la presencia de seroxo, se reforzaba ahí con terapia fotodinámica. Y luego de esto, los que andaban bien, se les ponía aflibercept cada 2 meses, y los que seguían mal, se les ponía aflibercept una vez al mes, más terapia fotodinámica o repetición cada 90 días. Bueno, los resultados son súper importantes porque se demostró que el usar el aflibercept solo lograba una ganancia visual de 10 letras, o casi 11 letras en ambos grupos, versus el Everest, que tenían peores resultados. Se veía una regresión vascular de los pólipos de forma estadísticamente similar, y los resultados finalmente a las 96 semanas se logró determinar que no era inferior al el tratamiento, digamos, con monoterapia versus la terapia combinada. Se logró regresión vascular del 30% más o menos en ambos casos, y la inactivación vascular, que significa que no filtre las lesiones, en un 82 a un 85%. Aquí lo importante de este trabajo es que nosotros disponemos de aflibercept en el hospital. Si es, bueno, en general no lo tenemos disponible así como para llegar y ponerle 3 dosis a cada paciente, pero lo tenemos disponible, y para casos como estos quizás podríamos intentarlo. Y que otra cosa importante es que un 75% del grupo con monoterapia logró estar libre de líquido subretinal luego de 3 inyecciones. Finalmente, bueno, el tratamiento con Avastin, acá no lo nombro mucho porque ya cuando se empezaron a hacer estudios con el ranibizumab, ya el Avastin estaba como en descenso, por así decirlo, en popularidad, ¿ya? Existen estudios, pero chicos, de grupos de pacientes, pero lo que muestran en general es que hay una baja regresión vascular, hay una baja inactividad vascular, y que requieren más inyecciones, digamos, que ranibizumab para tener resultados buenos en algunos casos, ¿no? El láser focal en general se recomienda para lesiones que son extrafoveales, cuando los pacientes cursan, obviamente, con hemorragia oxudado que llega a la fobia, ¿ya? Y se recomienda siempre igual en conjunto con algún antiangiogénico, ya que se pueden producir también complicaciones ligadas al uso del láser, ¿ya? A riesgo de desgarro del DEP, exudación persistente, recurrencia, y que se hagan membranas neovasculares
secundarias en la zona del láser. Y esto sí que es lo último, respecto a los investigadores que consideran que esto es una variante de las paquicoroidopatías. Se pensó también hacer un estudio probando el tratamiento antiangiogénico en un grupo de pacientes y determinar cuáles de ellos, según su grosor coroidio, respondían mejor o peor y comparar, digamos, las características. ¿Por qué se pensó en esto? Porque hay estudios previos que muestran de que, claro, hay pacientes que tienen la coroides normal y que tienen vasculopatía polipoidea, y hay pacientes que la tienen engrosada, y en el fondo es como una distribución bimodal del grosor en estos pacientes. Entonces lo que se hizo fue primero tratar a todos los pacientes con diagnóstico de esto y determinar cuál era el punto de corte que podía definir a los que andaban bien con el tratamiento versus a los que andaban mal, ¿ya? Y se determinó que el grosor coroideo de corte era de 2,67 micras, ¿ya? Los que tenían la coroides más delgada de esto andaban bien, y los que tenían la coroides más gruesa andaban mal. Y estos pacientes con vasculopatía polipoidea asociada a una paquicoroide, en general, era como esperarse, más parecido a los pacientes con central serosa, más jóvenes, con menos signos de degeneración, con más hiperpermeabilidad vascular, y aquí lo más importante es que realmente tenían una menor respuesta al tratamiento a los 3 meses, un 27% versus un 83%. ¿Ya? Entonces, como resumen acá, en el fondo, si podemos tener pacientes para tratamiento, es importante también evaluar o estimar de alguna forma el grosor coroideo para ver si es que van a ser beneficiarios del tratamiento. Bueno, como conclusiones, y como lo hemos estado hablando en toda la presentación, que la vasculopatía polipoidea coroidea es una enfermedad que puede confundirse como una central serosa tardía o una degeneración macular más temprana, por así decirlo. Al no disponer estudios con ICG, por ejemplo en el hospital, es importante hacer multiimagen, y que el usar estos biomarcadores que tanto me gustan nos facilitan un poco la tarea de hacer el diagnóstico en lugares, bueno, donde no tenemos los métodos clásicos, digamos. Y finalmente lo último que hablamos es que reconocer qué tipo de patrón tiene esta enfermedad, ya sea más parecido a la central serosa o a la degeneración macular, nos va a dar indicios de cómo nos va a resultar un poco el tratamiento, ¿ya? Siendo mejor los que más se parecen a la degeneración macular. Bueno, eso es todo. En realidad las conclusiones son como el resumen de lo que les quería comentar.